¿No sabes a quién votar en estas elecciones? Pues no temas, vengo a ayudarte. En este video repasaremos las principales propuestas de los partidos políticos españoles en diferentes materias. Los partidos que son objeto de estudio en este video son Partido Popular, PSOE, Vox, Unidas Podemos, Más País, Izquierda Unida, Sumar y Pagma. Y las materias que vamos a analizar son fiscalidad, economía, empleo, sanidad, gasto público y autónomos. Tranquilo, habrá una segunda parte con más materias. Fiscalidad. En materia fiscal, el PP propone una reducción de impuestos para impulsar el crecimiento económico. Entre sus medidas se encuentra la rebaja del impuesto de sociedades y la reducción del IRPF. Además, el PP plantea la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, así como la supresión del impuesto sobre el patrimonio. El PSOE plantea una reforma fiscal progresiva y justa, con medidas para reducir la brecha de desigualdad. Una de las medidas destacadas es la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, la eliminación de las ICAPs y la eliminación de deducciones fiscales para las rentas más altas. También se plantea una revisión de los impuestos a las empresas para evitar la elusión fiscal. Por su parte, Vox propone una bajada generalizada de impuestos para fomentar el crecimiento económico. También plantea la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y la reducción del impuesto sobre el patrimonio. Además, Vox apuesta por la reducción de la carga fiscal en las rentas bajas y medias y la eliminación de trabas fiscales para la inversión en empresas. Por otro lado, Podemos propone una reforma fiscal progresiva, que incluye la creación de un impuesto a las grandes fortunas y el aumento de los impuestos a las grandes empresas. También se plantea la eliminación de las ICAPs y la revisión de las deducciones fiscales para las rentas más altas. Además, se propone una lucha más efectiva contra el fraude fiscal. En cambio, Más País ofrece una reforma fiscal progresiva, con medidas como la creación de un impuesto a las grandes fortunas y el aumento de los impuestos a las grandes empresas. También se propone la eliminación de las ventajas fiscales para la inversión en vivienda. Izquierda Unida presenta una reforma fiscal progresiva y redistributiva subiendo el IRPF a las rentas más altas, crear un impuesto a las grandes fortunas, eliminar los privilegios fiscales de la SICAV y las sociedades patrimoniales, gravar las transacciones financieras y las emisiones de CO2, armonizar el impuesto de sociedades y luchar contra el fraude fiscal. Sumar propone mantener el sistema tributario actual, introduciendo algunas modificaciones para hacerlo más justo y progresivo. Plantean aumentar los tipos impositivos para las grandes fortunas y las grandes empresas, y reducirlos para las rentas más bajas, pymes y autónomos. También quieren crear nuevos impuestos verdes que gravan actividades contaminantes para el medio ambiente, además de eliminar los beneficios fiscales que favorecen la elusión y evasión fiscal. Y Pagma propone una reforma fiscal que incluye la creación de un impuesto a las grandes fortunas y el aumento de los impuestos a las empresas contaminantes. Además, se plantea la eliminación de las ICAPs y la lucha más efectiva contra el fraude fiscal. Como podemos ver, cada partido político tiene su propia visión sobre cómo debe ser el sistema fiscal en España. Es importante tener en cuenta estas propuestas al momento de tomar una decisión informada en las próximas elecciones autonómicas. Economía. En materia económica, el PP propone una política económica enfocada en la reducción del gasto público, la bajada de impuestos y el fomento de la inversión. Entre las medidas destacadas se encuentra la reducción de la carga fiscal a las empresas, así como la eliminación de trabas burocráticas para la creación de nuevas empresas. También plantean la creación de un fondo para el apoyo a la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, el PSOE plantea una política económica enfocada en el crecimiento sostenible e inclusivo, que fomente la creación de empleo de calidad y reduzca la brecha de desigualdad. Entre las medidas destacadas se encuentra la inversión en energías renovables y la economía circular, así como la creación de empleo público en áreas de servicio esenciales como la sanidad y la educación. Además, el PSOE plantea la creación de un plan de recuperación y resiliencia para el impulso de la economía tras la crisis sanitaria. Por otro lado, vemos cómo Vox propone una política económica enfocada en la bajada generalizada de impuestos, la reducción del gasto público y la eliminación de trabas burocráticas para la creación de nuevas empresas. Entre las medidas destacadas se encuentra la eliminación de impuestos como el impuesto de sucesiones y donaciones, así como la revisión de los convenios colectivos para reducir la carga fiscal a las empresas. Además, Vox plantea la creación de un plan de choque para la creación de empleo en el corto plazo. Podemos expone en su programa una política económica enfocada en el crecimiento sostenible e inclusivo, que fomente la creación de empleo de calidad y reduzca la brecha de desigualdad. Entre las medidas destacadas se encuentra la inversión en sectores clave como la investigación y el desarrollo, así como la eliminación de privilegios fiscales para las grandes empresas y la lucha contra la precariedad laboral.
Además, Unidas Podemos plantea la creación de un plan de emergencia social para hacer frente a la pobreza y la exclusión. Más País pretende abordar una política económica enfocada en la transformación ecológica de la economía y la creación de empleo de calidad. Entre las medidas destacadas se encuentra la inversión en energías renovables y la economía circular, así como la creación de empleo público en áreas de servicio esenciales como la sanidad y la educación. También plantean la creación de un plan de inversión pública para la modernización de la economía y la creación de empleo. Izquierda Unida defiende auditar y reestructurar la deuda pública, salir del euro si no se cambia el rumbo de la Unión Europea, impulsar un plan de inversiones públicas para la reindustrialización y la transición ecológica, recuperar el control público de los sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o la banca, fomentar la economía social y solidaria y proteger a los consumidores frente a los abusos de las grandes empresas. Sumar propone impulsar los sectores estratégicos de la economía, como la industria, el turismo, la agricultura o la cultura, además de fomentar la economía social y solidaria. Pretende potenciar la economía circular que busca reducir el consumo de recursos naturales y minimizar la generación de residuos. También apuestan por fortalecer el sector público, que garantiza la prestación de servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. IPAGMA presenta una política económica enfocada en la transformación ecológica de la economía y la creación de empleo de calidad en sectores como el turismo sostenible y la agricultura ecológica. Entre las medidas destacadas se encuentra la inversión en energías renovables y la eliminación de las subvenciones a sectores. Empleo. A nivel de empleo, el PP propone un plan de choque por el empleo, que consiste en incentivar la contratación indefinida, reducir la temporalidad y fomentar el teletrabajo. Además, apuesta por la formación profesional, el fomento del emprendimiento y la reducción de la brecha salarial. En cambio, el PSOE quiere crear empleo de calidad a través de medidas como la reforma laboral, la igualdad salarial, la reducción de la brecha de género, la modernización de los convenios colectivos y la promoción de la contratación indefinida. Además, apuesta por la formación profesional y el fomento del emprendimiento. Podemos plantea un plan de choque para crear empleo estable y de calidad, que incluye medidas como la derogación de la reforma laboral, la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales, el aumento del salario mínimo interprofesional y la promoción de la contratación indefinida. También apuesta por la formación profesional, el fomento del emprendimiento y la lucha contra la precariedad laboral. Vemos cómo Más País propone un plan de empleo verde, que consiste en crear empleo a través de la transición hacia una economía sostenible y la protección del medio ambiente. Además, apuesta por la formación profesional, la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales y la promoción de la contratación indefinida. Izquierda Unida apuesta por derogar las reformas laborales del PP y del PSOE, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial, establecer un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros mensuales, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, reforzar la negociación colectiva y la libertad sindical, potenciar el empleo juvenil con planes específicos de formación e inserción laboral y regular el teletrabajo con garantías. Sumar pretende derogar las reformas laborales del PSOE y del PP, que considera que han precarizado el mercado de trabajo y han facilitado el despido, y plantea aprobar una nueva ley que garantice el empleo digno, estable y con derechos. Defienden impulsar el empleo verde, que contribuye a la transición ecológica y a la lucha contra el cambio climático, y apuesta por fomentar el empleo público, que asegura el funcionamiento de los servicios públicos esenciales con medidas de refuerzo de las plantillas, la carrera profesional y la estabilidad laboral. IPAGMA expone un plan de empleo centrado en el sector de los cuidados, que consiste en crear empleo en el ámbito de la atención a las personas mayores y dependientes. Además, apuesta por la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la promoción de la contratación indefinida. Presupuestos, Estado y gasto público. Por supuesto, aquí te presento las propuestas de cada partido político en materia de presupuestos del Estado y gasto público. El PP se centra en una política de estabilidad presupuestaria, por lo que su principal propuesta es el control del gasto público y la reducción del déficit. Propone una regla fiscal para que el déficit no supere el 3% del Producto Interno Bruto y una política de austeridad en la administración pública. También proponen una bajada de impuestos para fomentar la actividad económica y la creación de empleo. El PSOE apuesta por un incremento del gasto público para reactivar la economía y reducir la desigualdad. Para ello proponen una reforma fiscal que aumente los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, y que permita financiar el aumento del gasto público en educación, sanidad, vivienda y pensiones. También plantean una reforma del sistema fiscal que reduzca la economía sumergida y luche contra el fraude fiscal.
Podemos aboga por una reforma fiscal profunda que permita una redistribución de la riqueza y la lucha contra la evasión fiscal. Proponen un impuesto a las grandes fortunas, la eliminación de las bonificaciones fiscales a las grandes empresas y una subida de impuestos para las rentas más altas. Además, proponen un aumento del gasto público en educación, sanidad, vivienda y empleo, y un plan de inversión en energías renovables para crear empleo y luchar contra el cambio climático. Vox defiende una política de reducción del gasto público para reducir la carga fiscal de los ciudadanos. Proponen una bajada generalizada de impuestos, la eliminación de impuestos como el de sucesiones y donaciones, y una reducción del tamaño del Estado y de la administración pública. También proponen medidas de ahorro en las partidas presupuestarias, como la eliminación de subvenciones a partidos políticos o la reducción de gasto en protocolo y viajes. Más País apuesta por un aumento del gasto público en áreas como la sanidad, la educación y la lucha contra el cambio climático, financiado con una reforma fiscal que aumente la carga impositiva de las grandes fortunas y las grandes empresas. También proponen una reforma de la administración pública que permita una mayor eficiencia y una reducción del gasto superfluo. Izquierda Unida propone aumentar el gasto público en educación hasta el 7% del Producto Interno Bruto, en sanidad hasta el 7,5% del PIB, y en I+D+I hasta el 3% del PIB, reducir el gasto militar hasta el 1% del PIB y destinar el 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo, eliminar las subvenciones a la Iglesia Católica y a la tauromaquia, revisar los beneficios fiscales de las grandes empresas y las fundaciones, aumentar la inversión pública en infraestructuras sociales y medioambientales y garantizar la transparencia y el control democrático de los presupuestos. Sumar propone priorizar el gasto social con medidas de aumento de la inversión en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia e impulsar el gasto productivo. Además, defienden reducir el gasto superfluo con medidas de eliminación de duplicidades, privilegios y gastos innecesarios. PACMA propone una reforma fiscal que permita la redistribución de la riqueza y la eliminación de los privilegios fiscales de las grandes empresas y las rentas más altas. Proponen un impuesto a las grandes fortunas y la eliminación de los paraísos fiscales. En cuanto al gasto público, defienden una inversión en áreas como la sanidad, la educación y la protección animal. Sanidad. El PP propone una reforma de la Ley de Salud para garantizar la calidad y la eficiencia del sistema sanitario, así como la mejora de la atención primaria y la reducción de las listas de espera. Además, plantean la modernización de los sistemas de información sanitaria y la promoción de la investigación y la innovación en el sector. El PSOE aboga la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, que supuso una reorganización del sistema sanitario y afectó a la atención y la calidad de los servicios públicos. Además, plantean la defensa de la sanidad pública y la mejora de la atención primaria, la reducción de las listas de espera y la promoción de la salud mental. Podemos presenta la defensa de una sanidad 100% pública, sin copagos ni privatizaciones. Además, plantean la mejora de la atención primaria y la lucha contra las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios. También proponen la creación de un fondo estatal de financiación de la investigación médica. Más País considera importante la promoción de la salud pública y la prevención de enfermedades, así como la mejora de la atención primaria y la reducción de las listas de espera. Además, plantean la promoción de la innovación y la investigación en el sector sanitario. Izquierda Unida apuesta por derogar el Real Decreto 16/2012 que excluye a las personas migrantes del sistema sanitario, revertir los recortes y las privatizaciones en la sanidad pública, garantizar el acceso a todos los medicamentos y tratamientos necesarios con precios asequibles, potenciar la atención primaria y la salud pública, reforzar la salud mental y la salud sexual y reproductiva, impulsar un plan nacional contra las listas de espera y desarrollar una ley de eutanasia que reconozca el derecho a una muerte digna. Sumar quiere aumentar los recursos humanos y materiales del sistema sanitario público y mejorar la coordinación y gestión del sistema sanitario público. Quieren garantizar el acceso a la atención sanitaria pública y promover la prevención y promoción de la salud pública. PACMA propone la promoción de la medicina preventiva y la mejora de la atención primaria, así como la eliminación de los productos y sustancias que puedan ser perjudiciales para la salud. Es importante mencionar que las propuestas de cada partido pueden variar dependiendo del ámbito en el que se apliquen, estatal, autonómico o local, por lo que es necesario revisar detalladamente los programas electorales de cada partido en relación a la materia de sanidad en el ámbito correspondiente. Autónomos. El PP propone medidas para simplificar los trámites y reducir las cargas administrativas para los autónomos, como la creación de una ventanilla única digital para la gestión de los trámites y la eliminación de la obligación de presentar el modelo 347. Además, proponen una reducción del tipo de cotización a la seguridad social para los autónomos que facturen menos de 60.000 euros al año y una ampliación del periodo de tarifa plana para nuevos autónomos hasta los 24 meses.
El PSOE considera un plan de choque para el colectivo de autónomos que incluye medidas como la eliminación de la tarifa plana para nuevos autónomos, la ampliación de la base de cotización mínima para los autónomos societarios y la creación de un sistema de cotización por ingresos reales. También proponen la creación de un estatuto del trabajador autónomo que recoja derechos como la protección por cese de actividad, la jubilación anticipada o la formación continua. Vox valora la reducción del IVA para autónomos y pequeñas y medianas empresas, pymes, pasando del 21% al 16%, y una reducción en las cotizaciones a la seguridad social para los autónomos que no superen los 30.000 euros de facturación anual. También proponen la eliminación del impuesto de sociedades para las pequeñas empresas y una reducción en la carga fiscal para los autónomos que reinviertan los beneficios en su negocio. Podemos aboga por varias medidas para mejorar la protección social de los autónomos, como la equiparación de la prestación por cese de actividad con la de los trabajadores asalariados, la creación de una prestación para los autónomos que trabajen desde casa y la creación de un régimen especial para los autónomos del sector cultural. También proponen la eliminación de la figura del falso autónomo y la creación de una tarifa plana con una duración de 12 meses para nuevos autónomos. Más País propone la creación de una prestación universal para los autónomos que fijaría un mínimo de ingresos para este colectivo y la eliminación de la figura del falso autónomo. También proponen la creación de un sistema de cotización por ingresos reales y la equiparación de la prestación por cese de actividad con la de los trabajadores asalariados. Por último, proponen la creación de una ventanilla única para la gestión de trámites y la eliminación de la obligación de presentar el modelo 347. Izquierda Unida reconoce el papel de los autónomos como generadores de empleo y riqueza. Por esto quieren establecer una cotización a la seguridad social en función de los ingresos reales y no de una base fija, garantizar el acceso a las prestaciones por desempleo, enfermedad o jubilación en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, reducir las cargas administrativas y fiscales que dificultan el desarrollo de su actividad económica, facilitar el acceso al crédito y a las ayudas públicas para impulsar sus proyectos empresariales, fomentar el asociacionismo y la economía social entre los autónomos, combatir el fraude y la competencia desleal que suponen las falsas cooperativas o los falsos autónomos. Sumar plantea un sistema de cotización por ingresos reales basado en los rendimientos netos del autónomo y en el año de aplicación. Fijar la cuota mínima de autónomos entre los 205 y los 400,4 euros mensuales hasta el año 2025, según los tramos de ingresos. Quieren flexibilizar los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica para poder participar en licitaciones públicas y aumentar el número de tramos del IRPF para mejorar la progresividad del impuesto. Y también pretenden introducir una cotización reducida de 45 euros para todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI. Pagma propone medidas para mejorar la protección de los autónomos que trabajan en el sector de la protección animal, como la creación de un régimen especial para estos trabajadores y la equiparación de la prestación por cese de actividad con la de los trabajadores asalariados. También proponen la eliminación de la figura del falso autónomo y una reducción de la carga fiscal para los autónomos. Y esto ha sido todo por hoy. En la parte 2 hablaremos sobre igualdad, sostenibilidad, empleo público, deporte, social y educación. Nos vemos en la parte 2.